hablo desde París, Francia. Es un gran placer moderar este panel porque conozco a esas tres mujeres, son increíbles, se involucran mucho en la comunidad y tienen historias muy interesantes que compartir. Lo que me encanta también de sus perfiles es que vienen de tres mundos muy diferentes. Tenemos a alguien del mundo del periodismo, tenemos a alguien del mundo académico y tenemos a alguien del banco. Así que espero que sus experiencias y sus consejos los inspiren y los ayuden. Ahorita empezando con las presentaciones, nuestra primera panelista es Mariana Trigoviera, es subeditora de diseño interactivo en La Nación. Por los que no conocen, es uno de los dos diarios argentinos más leídos en Argentina, y Mariana está basada en Buenos Aires. Con el equipo La Nación Data crea visualizaciones interactivas de alta calidad con un enfoque en la facilidad de uso y la claridad para el lector. Lo sé porque a veces Mariana y su colega Gabriela me hacen preguntas sobre Tableau para mejorar sus visualizaciones y siempre con el objetivo de hacer el gráfico más entendible. Y esas preguntas son muchas veces muy complejas porque Mariana es toda una experta de Tableau. Empezó a utilizarlo en 2012 y así que hace más de 6 años, más tiempo de que yo estuve utilizándolo. Y bueno, poco a poco las visualizaciones de Tableau se han vuelto populares en La Nación, así que los periodistas les piden más y más trabajo. Una última información sobre Mariana es que en 2008 se mudó a Japón con su familia y vivió allá 2 años. Estuvo escribiendo un blog desde Japón en La Nación y todavía está en línea si tienen curiosidad de buscarlo. Mariana, bienvenida, es un placer. Bueno, Y muchas gracias por la presentación. de nada. Nuestra segunda panelista es Rosario Gauna, quien nos está hablando desde Monterrey, México, y es directora de análisis de información en el Tecnológico de Monterrey. Está muy involucrada con la comunidad, es una embajadora de Tableau y participa en iniciativas sociales como el Workout Wednesday. Tiene más de 30 años de experiencia en la realización de análisis y presentación de información. Es súper experta, trabaja en la administración del TEC de Monterrey para comprender las necesidades de la administración, desarrollar soluciones y conoce un montón de tecnologías. Tableau es solo una pequeña parte de su experiencia, de sus competencias. Con el TEC trabaja en temas como finanzas, fiscal, operaciones o recursos humanos, así que cubre una gran diversidad de temas. Muchas- Rosario, sí, ya te veo. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestra última panelista es Anabel Rincón, quien nos habla desde Suiza. Es la Lead of Analítica Visual en Credit Suisse. Es la persona que trabaja en el banco de nuestro panel y es muy activa también en la comunidad. Participó en las competiciones de Ironviz y terminó en 5ª posición en uno de los feeder de 2018. Antes de trabajar en Credit Suisse, Anabel estuvo 7 años con el Banco de Francia y estaba preparando informes financieros y estadísticos sobre el endeudamiento de los hogares franceses. Y bueno, durante los últimos 3 años se metió más y más a Tableau y se especializó en Tableau Desktop Software y obtuvo sus certificaciones. Así que ahora en Credit Suisse está haciendo más Tableau. Y por si se preguntan por qué Anabel, que vive en Suiza, que tiene un nombre francés, habla castellano, es porque nació en Francia, pero de padres españoles. Y su exilio a Suiza se explica por su amor incondicional al chocolate. Anabel, si estás con nosotros. En efecto, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias por estar con nosotras. Bueno, estuve un poco larga con las introducciones, pero me parecía interesante que ustedes conozcan a nuestras panelistas. Y ahora tenemos un poco más de 20 minutos para hablar de sus carreras, de los sesgos posibles que han encontrado siendo mujeres en el mundo de data y de visualización de datos.
También quiero preguntarles acerca de sus métodos de trabajo y terminaremos con sus consejos para tener éxito en el mundo de análisis y visualización de datos. Así que vamos empezando con lo de la carrera. Y te voy a preguntar, Mariana, si nos puedes hablar de lo que estudiaste en la universidad y cómo llegaste a trabajar en visualización de datos. Mariana, sigues mudada, creo. Ya. Si encuentras el botón, a ver si te puedo desmudar. Es el pequeño botón que está abajo en la izquierda. Y si no lo encuentras ahorita, igual y empezó con Anabel, hasta que lo encuentras. Sí, claro. Vamos. Anabel, si nos puedes hablar un poquito de lo que estudiaste en la universidad y cómo llegaste a trabajar con los datos. Sí, claro. Tengo un máster en economía con una especialización en gestión de riesgos financieros y también complementado con de matemáticas y estadísticas. Mi primer trabajo con datos fue durante unas prácticas de empresas donde tenía que elegir unos fondos de inversiones para proponerlo a nuestra clientela. Pero mi real primer trabajo con datos fue unos años después, cuando trabajé en el Banco de Francia como analista. Ok. Y en tus estudios, ¿estaba parte del currículum estudiar un poco de visualización o era nada más fórmulas y cálculos y nada visual? Exacto, fórmulas y cálculos. Y descubrí Tableau hace 3 años y mi vida cambió del todo. Y me Ok. hubiera gustado y encantado utilizar Tableau en el Banco de Francia, por ejemplo. Ok. ¿Y cómo aprendiste esta parte de diseño que obviamente no fue parte de tu currículum? Pues cuando me, me gusta mucho el arte. Dibujo desde que soy pequeña y eso siempre me ha apasionado. Y lo que me encanta de mi trabajo actual es que por fin puedo cruzar esas dos pasiones que tengo de matemáticas y del arte juntas y ponerlos en relieve en las visualizaciones que hago. Y aprendí todo pues, en los recientes años, leyendo, viendo visualización hecho por gente con muchísimo talento y eso, un poquito, un poquito al tuntún, buscando. Perfecto. Es muy interesante porque tenemos tu perfil como alguien más que viene del mundo de estadísticas y luego tenemos a Mariana que va a hablarnos de diseño porque eso es lo que estudio. Y Rosario, tú estás como en medio, ¿verdad? No estudiaste matemáticas, pero computación. Te dejo decirnos porque tú sabes mejor. Mira, yo estudié licenciada en Sistemas Computacionales Administrativas y tengo una maestría en Administración. Entonces, en el tiempo, como te comentaste, hace más de 30 años que me gradué, había muy poca gente que supiera computadoras y muchas menos gente que manejara datos, o sea, que le gustara la planeación de presupuestos o el manejo de información. Les gustaba, había los muy técnicos, pero los que sabían de datos todavía lo manejaban manual. Entonces, cuando yo llegaba a las empresas, empezaba del lado técnico, del lado de informática, pero decían, oye, hay esta necesidad y necesitamos saber si ya en las computadoras, con los sistemas de aquellas épocas, hay alguien que maneje datos. Entonces, así empecé yo en las empresas con los análisis de datos. Aunque mi función principal era sistemas, decían, mira, ahí hay una persona que sabe manejar planeaciones y lo hace en la computadora. Ok, perfecto. Y la parte más visual, misma pregunta que la de Anabel, ¿cómo aprendiste lo de diseño, hacer que sea visual lo que haces con datos? Básicamente, al presentar la información a los usuarios finales, pues ya necesitabas que fueran más amigables. En aquel entonces, pues con gráficas muy
muy rudimentarias, pero tratamos de hacer historias con los datos. Y ya con el tiempo, pues iba uno perfeccionando la forma de contar los datos para que fueran entendibles, pero al igual que Anabel, decía, oye, yo trabajé mucho tiempo con análisis de datos y cuando llegué a Tableau y vi lo que se podía hacer, me emocioné. Y como no soy experta en diseño, me uní a la comunidad de Makeover Monday, donde te dan retos semanales para aprender a rediseñar visualmente los datos. Y ahí es una de las herramientas o una de las comunidades que a mí me ha ayudado más para mi desarrollo de visualización. Bueno, excelente. Entonces tenemos a dos perfiles, vamos a decir, un poco más técnicos con Rosario y Anabel. Y Mariana, creo que tuviste problema con tu micrófono, pero ahora te veo, no hay problema. Y te hago la pregunta otra vez. ¿Qué estudiaste en la universidad y cómo llegaste a trabajar con datos? Ah, Mariana, a ver. Eh, no sé si te puedo ayudar con el micrófono. Funcionó perfectamente el otro día. Eh, está bien. Si tienes un problema con tu micrófono, igual puedes desconectarte y reconectarte. Avanzamos y vamos a hacer que puedas hablar porque tú tienes una charla que viene en 20 minutos. No sé si David puede ayudar a Mariana con el chat o algo. Gracias. A ver. Sí. El segundo tema que queríamos tocar en este panel era acerca de sesgos, porque sabemos que el mundo de la tecnología es un mundo que puede ser un poco masculino y siendo una mujer a veces es difícil, la gente piensa que una no puede ser muy técnica. eh, Puede ser que tienen colegas y cuando hay una pregunta técnica, la gente va para el colega que es hombre y cuando es algo más de diseño, igual y vienen para ustedes o no sé cómo es en su empresa, en su país, pero he escuchado ese tipo de cosas. Así que igual y empezamos con Rosario, que tiene más experiencia. Rosario, ¿te ha tocado ser discriminada por ser mujer o que la gente piensen que no es muy técnica? Mira, básicamente cuando yo me gradué, había muy pocas profesionistas trabajando en la industria. Me recibí en una época de crisis financiera en mi país y los empleadores descartaban nuestros currículos. En aquel entonces uno llegaba a la empresa con su currículum en papel y te decían, no hay puestos para ti, pero tenemos puesto de secretarias. ¿Te interesa? Es más, para darte una idea, en la primera empresa, una de las primeras empresas que trabajé era un corporativo, que el personal estaba ubicado en un edificio de 4 pisos. Cuando llegué solamente había 3 mujeres profesionistas en ese edificio de 4 pisos. Y 2 mujeres eran en el área de recursos humanos, una carrera donde eran más aceptadas las mujeres. Después entré a la universidad. En la universidad aquí había muchas mujeres profesionistas del lado de maestras, también una carrera aceptada para las mujeres. En el lado administrativo sí eran más aceptadas por lo mismo, porque era una universidad. Pero ya cuando entraba yo a trabajar con mis compañeros profesionistas, hombres, porque pues mis primeros equipos de trabajo eran trabajar con hombres, te aceptaban porque siento que en el trabajo técnico era muy cuantificable que estabas haciendo bien el trabajo. Entonces, así como yo respetaba a los buenos técnicos, compañeros hombres, ellos también me respetaban. Sin embargo, ya cuando cambiabas de, oye, querías ya salirte de lo técnico, las oportunidades para ascender en el trabajo o para las oportunidades de igualdad de sueldos, ahí ya empezaba a haber diferencias. Pero en la parte técnica creo que nunca tuve problemas ya entrando y que mis compañeros me respetaran. Ya no se te oye. ¿Estás Yay. hablando?
Claro. Sí, estaba diciendo que eso pasa en México, pasa en Francia, pero está muy interesante que tú, teniendo tus diplomas y siendo una experta reconocida, no tuviste tantos problemas. A ver, Anabel, el banco también es un mundo bastante masculino, depende de cuáles áreas, y quiero saber si tuviste unas experiencias malas o unas experiencias buenas siendo mujer en visualización de datos. Mira, yo sí he tenido la desgracia durante mi carrera de recibir muchos comentarios y eso por pertenecer al género femenino. No soy, por desgracia, la única mujer que ha sufrido en su trabajo cotidiano esos comentarios. Pero es verdad que siempre he tenido que demostrar que valía y quizás y trabajar quizás mucho más duro que muchos colegas masculinos para demostrarlo. Y no siempre he tenido el valor de enfrentarme directamente. Antes, cuando era más joven, era muy tímida. No, no lo podía y muchas veces se me ha hecho difícil superarlo. Lo que puedo aconsejar ahora es que no tienes que soportar esos comentarios desde el principio. Si puedes, es posible denunciarlo o cambiar de trabajo, pero en todos casos no hay que definirse por esa discriminación. No es porque los demás te dicen que eres una mujer y que no puedes hacer algo que lo tienes que hacer. Lo que si te apasionan las matemáticas, pues estudia matemáticas, aunque seas la última, la única mujer en la clase, porque quizás vas a poder hasta ser las primeras en tus estudios. Y aún no hay que temer cuando surgen dificultades. Si quieres encontrar el trabajo de tus sueños y solamente te proponen ser secretaria, no te preocupes, te vas a seguir trabajando duro y un día va a haber una oportunidad. Y a mí me pasó, entonces siempre es verdad que digo que estoy muy emocionada de ese tema, que siempre digo que hay un Dios para los buenos trabajadores. Bueno, pues gracias por esas palabras inspirantes. Voy a checar con Mariana si ya se pudo conectar con el sonido o si se desconecta otra vez. Eso pasa, es que siempre es difícil hacer un evento live en vivo. Y si no nos puede hablar ahorita, luego tiene una sesión a las 11:45 y van a conocer a Mariana. Es una mujer y una diseñadora increíble y seguro lo saben si han visto unos gráficos de La Nación. Pero bueno, vamos siguiendo con los métodos de trabajo, porque una pregunta que tenía preparando este panel es saber si las mujeres tienen más facilidades trabajando en equipo, especialmente en el tema de visualización de datos, o si son más performantes si trabajan solas. Sé que depende de la empresa, del entorno, del equipo, pero quiero saber sus métodos de trabajo y si su equipo no trabaja como ustedes gustan, ¿cuál sería su forma ideal de trabajar con visualización de datos? Podemos empezar con Rosario. Mira, a mí me tocan hacer muchos estudios especiales con presión de tiempo, entonces trabajo mucho tiempo solo. Preparando, mucho de mi trabajo es la limpieza de los datos, porque no me sirve de nada una visualización, una presentación si los datos fuentes vienen incorrectos. Tenemos sistemas que sí tienen muchas validaciones y a veces requieren datos adicionales y entonces es muy fácil trabajar con ellos, entonces veo lo que me piden y los datos que tengo y a veces digo, ay, mira, estos datos me dan mucho más, es un tesoro esos datos y puedo desarrollar más cosas. O al contrario, de repente me piden algo y los datos vienen con muchas deficiencias y trato de mejorarlos hasta donde yo puedo. Entonces, toda esa etapa de limpieza, de crear la estructura, de transformar los datos me toca sola. Ya al momento de la visualización, ya cuando los trabajo, ahí ya sí empiezo a trabajar en equipo, donde ya saco las
primeras muestras, me junto con una compañera que es más diseñadora, en la misma retroalimentación de los usuarios empiezo a trabajar en el equipo, pero ya al momento de la visualización. Ok, perfecto. Entonces, te gusta trabajar en equipo, pero es que la parte de limpieza de datos es algo que no se puede hacer en equipo, ¿no? Porque A uno... veces por la presión de tiempo, a veces Ajá. hay muy poco tiempo, pero digo, a mí me parece ideal juntar las fortalezas de diferentes personas, porque digo, yo vengo del lado técnico y por muchos años lo técnico era lo importante, y ya después inclusive pues empezaban términos de usabilidad, de hacer más amigables esos números a los usuarios, o inclusive los mismos sistemas a los usuarios. Entonces, de repente ya empezar a conocer de esas terminologías y aplicarlo en tu trabajo, pues ya era emocionante, porque veías de que el cambio significativo en cómo se manejaba la información. Entonces, a mí me parece ideal a estar aprendiendo del diseñador o del experto en usabilidad para mejorar la experiencia final. Ok, súper. Creo que Mariana ya regresó y es un tema que, de hecho, la pregunta de trabajo en equipo la pregunto porque sé que en La Nación Data es un equipo con varios periodistas, trabajan juntos, hacen retroalimentación y quería escuchar un poco más de su forma de trabajar. Bueno, a ver, primero, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perdón porque hubo problemas técnicos. No te preocupes. Pero bueno, bueno, nosotros sí, en La Nación trabajamos desde el comienzo, es un trabajo en equipo, se fue sumando gente a lo largo de los años, pero básicamente siempre hay la parte de conseguir los datos y normalizar los datos está a cargo generalmente de, bueno, una de las partes la hace Gabriela Boubret, que es... que iba a dar el curso conmigo hoy, pero finalmente no pudo porque tuvo que viajar, y que analiza los datos, a veces en Tableau, a veces en Excel, o sea, es como el back, digamos, la parte de atrás, la que el usuario o el lector nunca ve, por supuesto. Y después recién, una vez que los datos están un poco analizados, normalizados, que estén siempre escritos de la misma manera, y de manera entendible para el lector, ¿no? Siempre, como dijo Jade al comienzo, nuestro objetivo es que la noticia y la información llegue al lector y que lo entienda. Y no siempre a un lector muy especializado en el tema, ¿no? Porque a lanación.com puede entrar cualquiera, alguien muy especializado en un tema o alguien que entró por casualidad porque alguien tuiteó la nota que había una visualización, entró. O sea, nuestro objetivo es que todos entiendan. Y bueno, y una vez que se normalizaron los datos, pasa al estadio de diseño, ¿sí? Que es donde básicamente trabajo yo. Lo que sucede es que a veces cuando llega la parte de diseño nos damos cuenta que necesitamos datos distintos, o más datos, o que nos quedamos cortos, o que son muchos datos, entonces muchas veces vuelve al estadio de análisis de datos, muchas veces volvemos a pedir más datos, entonces es como una cadena de trabajo que no es lineal, nunca es lineal, nunca es lineal. A veces queda frenado en la parte de diseño porque no podemos hacer algo, porque quizás hacemos testeo entre nuestros compañeros de trabajo con el gráfico, como diciendo, bueno, a ver, entienden dónde hay que cliquear, tienen la información, entonces algunos nos dicen, esto no se entiende, o acá me gustaría que yo toque y suceda tal cosa. Bueno, es ahí donde la llamamos a Jade muchas veces, para decir cómo podemos hacer que esto sea bien amigable para el lector, pero sí, básicamente esto es un gran trabajo en equipo focalizado en el lector. No sé si Claro. contesta la pregunta. Sí, perfectamente. Y tengo otra pregunta. ¿Dirías que cuando sale una nota con un gráfico, cuántas personas la han visto dentro de La Nación antes de que salga? ¿Cuánta retroalimentación buscan antes Y de...? depende, a veces yo la miro millones de veces, pero millones de veces, no, y sobre todo, eso es algo importantísimo, no es que la miramos solo en nuestra versión desktop, yo en el webinar que voy a dar después voy a contar un poco eso, a nuestro sitio de La Nación, nuestras 70% de visitas son a través del celular. El 28% es a través de una computadora, una desktop, y solo, ¿cuánto me queda? El 8 creo, el 2%, perdón, el 2% es desde una tablet. Entonces,
siempre igual queremos que funcione desde todas las plataformas y que se lea perfecto. Pero entonces pasa de que mi jefe está en otro lado, entonces le mando el link por el celular, entonces lo testean desde el celular, desde el colectivo, desde donde estén, porque la realidad es que el usuario lo va a leer desde donde esté la noticia. Entonces tiene que poder leerse correctamente, desde una compu tranquila, así como estoy ahora, con tiempo, con un café al lado, o desde el colectivo, así agarrada y con esta mano el celular, y entender igual, ¿sí? Claro. Y lo mira, no sé cómo decirte cuánta gente, no sé cuánta gente, pero sí bastante. También tiene que ver con la rapidez que tenga que salir ese gráfico. Hay gráficos como que los tenemos mucho más tiempo como a fuego lento, y los testeamos, y los mira uno, y los mira el otro, y editan títulos, y editan colores, y otros que, breaking news, hay que salir ya porque la competencia nos gana. Entonces ahí es donde no hay mucho tiempo de testeo, Okay. honestamente. Ahí es donde realmente se ve la profesionalidad del equipo, porque a veces sale en menos de una hora un gráfico cargado de datos, también lo van a ver después en el curso, y tiene que salir bien. Que no es cuestión de publicar rápido y mal, para ser rápidos. Bien y rápido. Así que es un gran desafío diario. Excelente, excelente. Gracias por compartir. No, Y de nada. a ver con Anabel, porque el mundo bancario es muy diferente y no sé si hay muchas oportunidades de trabajar en equipo en el banco, así que háblenos un poco de cómo trabajas con tus colegas o sola. Sí, bueno, depende del banco. It depends, ¿no? En el Banco de Francia, yo era la única encargada de la transformación de los datos, de la visualización, por desgracia no en Tableau, hacíamos eso en Excel, y también de la redacción de los comentarios, porque eran informes, aunque sean ya por internet, a veces que lo desarrollamos, también desarrollábamos informe papel. Pero en otros trabajos tenía un ingeniero de base de datos que se encargaba de la parte de datos, y yo luego tenía tenía como reuniones con la gente para saber qué exactamente querían ver, y hacía la visualización. Actualmente me dedico exclusivamente a la visualización y en el análisis, pero otros miembros de mi equipo se encargan de la transformación de los datos. Y cuando este proceso está terminado, nosotros nos encargamos. Pero como ha dicho Mariana, no es un trabajo lineal, así que también a veces pedimos más información, pedimos más datos, y es un proceso como circular. Y ya está, y damos los dashboards para los jefes de proyecto que lo chequean, y es un proceso así, que quieren más implementación, lo hacemos y está publicado de nuevo. Pero encuentro muy importante conocer todas las etapas del proceso, que sea el análisis, la transformación de los datos, más bien para hacer los cálculos correctos, pero también para poder eficientemente comunicarse con los colegas. Y es verdad que a veces el ventaja que tenemos siendo unas mujeres es que creo que la comunicación se pasa a veces mucho mejor con nosotras. Okay. Sí, a veces he escuchado que las mujeres son más humildes y no les da miedo preguntar si está bien lo que hicieron y si se entiende. Y creo que eso en visualización de datos es muy importante, porque se necesita tener retroalimentación para estar seguras de que se va a entender, de que el mensaje está claro y todo eso. Y ponerse en los zapatos de la gente que va a utilizar, por ejemplo, tu dashboard, porque tienes que entender cómo lo van a utilizar, cuál es su preocupación, para poder dar el dashboard perfecto para ellos. Si no das un buen dashboard, no lo van a usar, y al final tu trabajo... Es tiempo perdido. Sí. Ok. Genial, muchas gracias a todas. Sí, Mariana tiene otra... No, quería agregar algo de eso. Nosotros a veces, si bien testeamos los gráficos muchas veces antes de publicarlos, una vez que están publicados, muchas veces nosotros recibimos por supuesto comentarios, a veces a través
puede ser de Twitter, de Facebook, o mismo uno puede entrar al sitio de La Nación y dejar un comentario en la nota. Y yo trato de leerlos, y muchas veces el usuario a veces hace comentarios que nos hace replantear cosas y cambiarlas en el momento, mientras sigue publicado el gráfico, porque nos damos cuenta que es una crítica constructiva, que hubo algo que se nos pasó, digamos, pero al estar en línea, si nos damos cuenta que realmente lo que nos dice es real, se cambia en línea. Quizás son detalles, quizás es el lugar de un botón, quizás es un botón que no se notaba que era un botón, entonces el usuario no sabía que había que hacer clic y se perdía de un montón de cosas. Igual todo esto fue como un entrenamiento a lo largo de estos años, cada vez aprendemos más, pero la realidad también es que el usuario va creciendo con nosotros, digamos. O sea, si yo diseñara el gráfico que diseñaba hace 5 años, no lo mira nadie, porque el usuario ya aprendió a usar Tableau, el usuario de La Nación, ¿sí? Pasó a ser como un commodity para un montón de notas. Bueno, Ok. eso. Sí, muy interesante. Gracias. Y queríamos terminar este panel con consejos de ustedes tres para mujeres que quieren mejorarse y tener las competencias claves para trabajar en análisis de datos. Y ustedes tres tienen un enfoque diferente. Mariana más de diseño y seguro sabías mucho de diseño y aprendiste un poco de datos. Y Rosario y Anabel al revés. Así que Mariana, ¿nos puedes decir, siendo un perfil diseñadora, cuáles son las competencias que tuviste que aprender para poder trabajar con datos eficientemente? Y bueno, primero en el mundo del diseño y los datos, generalmente, históricamente, no se llevaron bien. No se llevaron bien. Yo reconozco que desde hace siempre a mí me gustaron los datos. Yo siempre fui un caso extraño, porque a los diseñadores les gustan las formas, los colores y otras cosas, no los números y las cuentas. Pero bueno, estuvo bueno aprender, a mí me gustaba, y por eso... ¿Hola? Sí, sí, se te Pensé escucha que se había perfectamente. cortado otra vez. A mí siempre me gustó, y el consejo es seguir aprendiendo siempre, digamos, siempre aprender, porque uno a veces siente diciendo, ay, bueno, listo, ya sé usar Tableau, ya sé usar mapas, barras, tortas, fiebres, listo. No, listo no, esto sigue. El usuario quiere más, nosotros queremos más. Tableau, yo le contaba a Jade el otro día en un mail que yo empecé a usar el Tableau 6.0, creo que era en 2011, te puse 2012, y estamos ya en no sé cuántas versiones de Tableau usé. Y Tableau crece con nosotros, porque cada vez se pueden hacer más cosas. Y cada vez uno tiene que aprender, y el usuario cada vez pide más, y eso está bueno. El consejo es nunca cansarse de aprender, porque está bueno. Ok, gracias. Sí, muy buen consejo. A ver, Rosario, ¿cuál sería tu consejo para una mujer que quiere ser buena en su trabajo de análisis y visualización de datos? Mira, también coincido en que hay que estar en un trabajo duro y seguir aprendiendo. El trabajo duro no quiere decir que sea aburrido, puede ser muy divertido. A mí me encanta seguir aprendiendo. Es más, o sea, Tableau avanza tan rápido que digo, lo que acabo de aprender hace 2 meses y ahorita hay una nueva forma de hacerlo mucho más fácil y con más potencial. Y no quedarte en decir, oye, acabo de aprender eso, no quiero cambiar. Al contrario, o sea, está entrando algo mejor y que te va a ayudar. Entonces sigo aprendiendo. Y otro es tratar de equilibrar esa parte de que, bueno, a lo mejor el perfil técnico mío, pero me gusta la visualización porque veo el beneficio para el usuario final. Entonces tratar de equilibrar, porque de nada me sirve ser muy técnica, con muchos datos técnicos y sacar algo escueto y que nadie entienda, pero tampoco sirve que sea pura visualización y que la persona que está haciendo la visualización no entienda de los datos y no refleje la historia real de esos datos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo digo que hay que formar historias con los datos y crear esas visualizaciones, pero dejar que los datos hablen por sí solos. En el análisis a veces hay mucha presión, bueno, hay presión de que dices, quieres que salgan tales resultados del análisis y los datos te dan otra cosa. Entonces hay una frase que dice, tortura los números y te dirán
lo que tú quieras. Entonces hay que tratar de que los datos hablen y que nosotros no interfiramos en eso. O sea, veo muchos estudios siempre hay que conciliar. En una junta a veces llegan gentes con otros datos y todos son positivos. Entonces, si tú a alguien le dices, oye, mira, no está tan positivo tu área, siempre hay que estar, oye, mira, te faltó considerar esto, aquello. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos, porque a veces puede estar muy bonito y estar arrojando datos equivocados. O a veces es muy técnico y no estar dando la información entendible. Ok. Bueno, entonces aprender siempre y equilibrar la parte de diseño y el entendimiento de los datos. Y Anabel, tienes como 1 minuto para decirnos cuál sería tu consejo, tu último consejo. Vale, pues yo viniendo del mundo del análisis, lo que puedo aconsejar es ser curiosa. Si eres curioso o curiosa, pues te ayuda porque te va a permitir con los datos descubrir cuál es la solución a tu problema. Que siempre están en los datos la solución. El problema y la solución. Genial. Y hay que comunicarse, pero ya han dicho todo. Sí, de hecho nos diste un consejo antes de no escuchar a la gente y hacer lo que quieres como mujer si te gusta algo y ser curiosa de lo que te gusta, de lo que te gusta y siempre buscar conocer más. Bueno, llegamos al final de nuestros 30 minutos, pero fue un súper placer tener a ustedes tres. Las admiro mucho y les agradezco muchísimo su tiempo y haber compartido su experiencia con nosotros hoy, el día de hoy. Vamos a seguir con la presentación de Mariana. Mariana nos va, sí, Mariana, esa que acaba de hablar, Mariana que tiene el vestido blanco. Su presentación es sobre olvidos estratégicos, qué datos es mejor olvidar para representar gráficamente los correctos. Ya nos dijo un poco que en La Nación es súper importante que los gráficos sean entendibles para todos y eso nos va a mostrar. Para los que acaban de llegar al webinario, al TFF, voy a presentar a Mariana otra vez rápidamente. Mariana es subeditora de diseño interactivo en La Nación, el famoso diario argentino editado en Buenos Aires. Con el equipo de La Nación Data crea visualizaciones interactivas con el enfoque en la facilidad de uso. Y han utilizado Tableau desde 2012, así que son súper expertos, tienen mucha experiencia de lo que funciona o no funciona. Y como dijo Mariana en el panel que acabamos de tener, los usuarios, los lectores de La Nación estuvieron aprendiendo con Mariana, Gabriela y todo el equipo de La Nación Datos. Así que nos va a hablar de lo que aprendió de olvidos estratégicos para que todo se entienda y que todo sea correcto. Mariana, si tienes diapositivas, puedes compartirlas. A ver si toco el botón correcto. Ajá. A ver. Y te dejo hablar. ¿Tendrá función compartida? Y mientras estás compartiendo las diapositivas, les quiero decir algo que se llama Q&A y aquí estaré monitoreando